hermanos, en esta hermosa mañana. Nuevamente es un privilegio para mí estar aquí en la casa del Señor y poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Es un gozo, una alegría para cada uno de nosotros, porque es un llamado del Señor para que nosotros podamos predicar el Evangelio, para que otros conozcan de Jesús y puedan también obtener la vida que el Señor nos ofrece, que es una vida eterna. Y es un gusto verle a cada uno de ustedes en esta mañana, sobre todo a los amigos, a las visitas que se encuentran aquí con nosotros. Bienvenidas, están en el lugar que Dios quiere que estén, porque Él está aquí y el Señor puede hacer un llamado especial este día para cada uno de ustedes. Y es una bendición grande cuando nosotros dedicamos tiempo y buscamos al Señor y vamos a la iglesia a escuchar palabra de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de un tema de una libertad de la cual el texto de la lectura bíblica los viene hablando, que nosotros gozamos de una libertad, pero también la Biblia nos enseña que esa libertad de la cual nosotros tenemos se puede convertir también en un cautiverio, en una cautividad. Vamos a hablar con referente a esa libertad que Dios nos dio, que nosotros la conocemos como ¿qué? Como el libre albedrío. Nosotros tenemos esa libertad. También vamos a hablar de ciertas cosas por las cuales nosotros fuimos creados. Y el título le he puesto de este sermón de esta mañana: a mi manera o a la manera de Dios. Porque estas cosas que vamos a notar son como 4 o 5. Vamos a ver si las estamos nosotros buscando, si las estamos queriendo alcanzar a nuestra manera o a la manera que Dios quiere que nosotros las alcancemos. Para entrar y nuevamente leer el texto bíblico, quiero que inclinemos el rostro para pedir la bendición del Señor en esta mañana. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Padre mío, por la oportunidad que me das de predicar tu palabra, las buenas nuevas de salvación que tú tienes para el mundo entero, Señor, porque por todo el mundo tú moriste, pero tú le darás esta gracia salvadora, Señor, a todo aquel que le invoque y a todo aquel que extienda su mano y la reclame, Señor. Gracias por la visita que está con nosotros. Te pido, Padre, que el Espíritu Santo pueda tocar sus corazones, sus vidas en esta mañana, que tú puedas hablarnos también a nosotros como tus siervos, como tus discípulos. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuevamente regresamos al texto. La lectura bíblica dice, 1 Corintios 6, 12 al 13: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Es de esa libertad que yo quiero hablar. Dice el apóstol Pablo, nosotros tenemos la libertad, todo se nos es lícito, todo se nos es permitido, ¿verdad? Pero también nosotros podemos darnos cuenta que aquí dice al final del versículo, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. O sea, que quiere decir que esta libertad que nosotros tenemos de parte del Señor, que es el libre albedrío, si nosotros la usamos incorrectamente, ¿qué va a pasar? Esa libertad nos puede llegar a dominar por ciertas cosas que nosotros podemos llegar a hacer. Y entonces esa ya no va a ser una libertad, sino va a ser una cautividad, un cautiverio para nosotros. Un ejemplo para que entendamos esto: el Señor nos dice en su palabra, en su ley, no robarás, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la libertad para hacer eso, ¿verdad? Tenemos la libertad para decidir si yo quiero robar o no quiero robar. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Entonces, en mí está el tomar esa decisión de ir yo y usar esa libertad que Dios me da para cumplir ese mandamiento o para desobedecerlo. Entonces, ¿cuándo es que esta libertad se convierte en un cautiverio? Cuando yo decido desobedecer el mandamiento de Dios y voy yo, digamos un ejemplo, a una tienda, y
y vengo yo y no quiero pagar por aquello, y vengo yo y lo tomo, me lo echo a la bolsa. Las cámaras de seguridad me ven. Al momento de salir yo, la puerta de salida de la tienda, está uno o dos policías esperándome. ¿Qué va a pasar? Por estar robando, aquella libertad que yo tengo de decidir si quiero hacer aquello o no, aquella libertad me va a meter ¿a dónde? A la cárcel. Entonces, lo que quiero que entendamos es que si nosotros usamos mal la libertad que Dios nos da, podemos llegar a una esclavitud, a un cautiverio, a un encarcelamiento. No simplemente de cosas así, ese es nomás un ejemplo, pero vamos a ver que esto se refiere cuando el versículo dice que todas las cosas me son lícitas, se refiere a todas las áreas de nuestra vida, física, mental, emocional y espiritual. Nosotros quiero también que recordemos estas dos cosas bien importantes. Dice aquí, no todas las cosas, no todo lo que nos gusta o nos hace sentir bien es lo mejor para nosotros. No todo lo que nos gusta y nos hace sentir bien es lo mejor para nosotros. La otra es, ni todo lo que nos desagrada y nos hace sentir mal es malo para nosotros. Ejemplo de esto, hay muchas personas que no les gustan los vegetales. Digo que no les gustan porque a mí sí me gustan, ¿verdad? No les gustan los vegetales, pero ya solo porque a estas personas que no les gustan los vegetales y les desagradan, no se sienten bien al comerlos, entonces no quiere decir que los vegetales sean malos. Al contrario, son buenos para nosotros. Por eso vemos ahí que no todo lo que los desagrada y los hace sentir mal es malo, ni todo lo que nosotros creemos que los hace sentir bien y creemos que es bueno. Eso es lo que el versículo nos está diciendo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen, ¿verdad? Y como les dije al principio, esto no solo abarca la área física de nosotros, nuestra alimentación, sino que abarca todas las áreas de nuestra vida. Nosotros tenemos la decisión de comer lo que nosotros queramos comer, ¿verdad? Y nosotros tenemos la decisión de hacer lo que nosotros queramos hacer con nuestra vida. Dios nomás los dice y nos da ese permiso, Dios lo permite. Dios nos permite que nosotros hagamos con nuestra vida lo que nosotros queramos. Pero eso no quiere decir de que Dios apruebe todo lo que nosotros hagamos. En la palabra del Señor nos habla de que vendrán días donde muchas personas dirán a lo bueno, malo y a lo malo, bueno. Quiero invitarles que vayamos a Isaías 5:20. Isaías 5:20. Dice así la palabra del Señor: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por amargo. ¿Qué nos está diciendo este texto? Aquí nos está recordando la libertad que nosotros tenemos para hacer elecciones en nuestra vida. Dice que nosotros podemos llamar a lo malo bueno y a lo bueno también malo, que podemos hacer de la luz tinieblas y que de las tinieblas también podemos hacer luz. Dice, hay de los que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que dicen a lo amargo dulce y a lo dulce amargo. Mis hermanos, la palabra del Señor nos dice, Jesucristo nos dice, yo soy la luz del mundo, pero también nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Y la palabra del Señor nos enseña que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Amén. Nosotros tomamos la decisión de ser luz en este mundo o de ser tinieblas, de vivir en la luz que Cristo nos brinda o de vivir en la oscuridad que el mundo nos brinda. Nosotros, ¿cómo podemos ser luz? Nosotros podemos reflejar la luz de Cristo a los demás y podemos alumbrar por el conocimiento que Dios nos da a través de su palabra la vida de otras personas que andan sin el conocimiento del Señor. Esa es la oscuridad de la cual habla. Cuando una persona no tiene el conocimiento del Señor, anda en oscuridad, anda en tinieblas. Pero en nosotros está la decisión de hacer que esa luz brille ante los demás, ante las otras personas que Dios quiere alcanzar.
por medio de nosotros. Otra cosa que quiero que notemos importante en este versículo es que nosotros somos lo que hacemos. Nosotros somos lo que hacemos. O sea, depende de lo que usted haga, determina muchas veces lo que usted es. En nuestra área física, laboral, usted se identifica por lo que usted hace. Si cambia una rueda, si cambia frenos, si arregla motores, ¿qué viene siendo usted? Es un mecánico, ¿verdad? Y así sucesivamente en todas las áreas de nuestra vida. Lo que nosotros hacemos, dice, depende de lo que nosotros hacemos, eso somos. Pero aquí solo estábamos hablando en la área física, pero también esto se aplica en todas las áreas de nuestra vida, mental, emocional y espiritual. Dice un dicho que muchos de ustedes lo conocen: dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, lo que usted hace identifica quién es usted. El Señor también tiene una cosa para identificarnos a nosotros. En Mateo 7:20 dice, así que por sus frutos os conoceréis. Entonces, por aquellos frutos que nosotros llevemos es que el Señor los va a conocer a nosotros. Y pueden ser frutos buenos, pero también pueden ser frutos malos. Esa es la decisión de nosotros: dar buenos frutos con la ayuda del Señor o dar malos frutos. Entonces estamos viendo de que todas las cosas se nos son permitidas, mas no todas son aprobadas por el Señor. Ahora quiero que vamos a hablar, como les dije al principio, de ciertas cosas de las que nosotros, por las cuales Dios nos creó a nosotros, y que en el momento que Dios nos creó a nosotros, Dios las incorporó en el ser humano. Y como Dios las incorporó en nosotros, desde el momento que los creó, eso se convirtió en una necesidad en nosotros. O sea, nosotros buscamos esas cosas y las anhelamos obtener porque está en nosotros. Y vamos a ver, yo tengo por lo menos 4 o 5, posiblemente ustedes puedan agregar más, pero yo las que tengo son estas, se las voy a mencionar. Y aquí vamos a darnos cuenta cómo estamos haciendo las cosas, como dije al principio del título, a mi manera o a la manera de Dios. La primera es, fuimos creados para adorar a Dios. Esa fue una de las razones por las que Dios nos creó, para adorar a Dios. Otra, fuimos creados para amar. Se las voy a leer todas y después vamos a hacer un repaso de cada una. Otra, fuimos creados para tener compañerismo con Dios. Fuimos creados para vivir eternamente. Y vamos a ver por qué razón decimos eso. Fuimos creados para gozar de todas las maravillas que Dios había creado, de todas las maravillas que Dios creó y se las entregó a Adán y Eva, para que gozaran de esas maravillas. Fuimos creados para ser felices. Ese era el propósito original de Dios para nuestras vidas. Y la última, que fuimos creados para ser libres. Dios nos dio esa libertad de elección a nosotros, el libre albedrío. Pero siempre y cuando nosotros íbamos a gozar, o vamos a gozar esas cosas todavía, porque nos vamos a dar cuenta que después del pecado estas cosas no fue que se extinguieron o desaparecieron. Lo que sucedió con estas cosas que acabamos de leer es que cambiaron de dirección después del pecado. Fueron dirigidas no a Dios, sino fueron dirigidas a otras cosas, a otros seres, que prontamente vamos a ver a quién fue que el hombre empezó a dirigir todas estas cosas. Entonces, íbamos a gozar de todas estas cosas siempre y cuando hiciéramos la voluntad de Dios, porque hacer la voluntad de Dios es lo que a nosotros los protege. Esa es la cobertura que Dios nos da a nosotros, donde nosotros estamos seguros mientras estamos dentro de la cobertura que Dios nos ofrece. Pero mientras salimos de esa cobertura, entonces nosotros corremos un grave peligro. Vamos a repasar rápidamente la primera, cuando decimos fuimos creados para adorar. Esto ha sido, desde toda la historia de la humanidad, ha sido una necesidad en el ser humano de adorar. Porque al momento que el pecado y fueron sacados del Edén, el hombre siguió adorando. Pero en el transcurso del tiempo que las personas y el ser humano se fue multiplicando, la adoración no se extinguió, no se terminó, sino que el hombre siguió adorando, porque era una necesidad en él el adorar. Lo que cambió fue a quién el ser humano empezó a adorar. Hoy en día nosotros nos damos cuenta
que las personas adoran a todo tipo de cosas, animales, imágenes, estatuas y todo tipo, porque en Él está el adorar, ¿verdad? Eso no se le fue quitado después de la desobediencia y del pecado, no se le fue quitado. Fue una cosa que Dios incorporó en el ser humano, la adoración. Y entonces Él empezó y se olvidó de a quién tenía que adorar y empezó a adorar. Quiero que vayamos a nuestras Biblias en Romanos 1, 22 al 25. Rápidamente, para ir avanzando. Romanos 1, 22 al 25. Y dice así: el 22. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Señor incorruptible en semejanza de imagen. Escuchen bien. En semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron, dice, entre sí sus propios cuerpos. El número 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el que es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué hizo el ser humano? Empezó a cambiar la verdad por la mentira. Empezó a adorar a todo tipo de criaturas. Hoy en día vemos en países que tienen a ciertos animales que los adoran como a dioses. Las vacas, las ratas, los tigres. Hay países que adoran a esos animales como un dios. Entonces, ¿qué pasó? Esta adoración cambió de dirigirla a Dios cambió a estas cosas que mencionamos acá, que cambió lo incorruptible por lo corruptible. Dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto, dice, a las criaturas antes que a Dios, que es bendito por los siglos de los siglos. Esa es una de las cosas que nosotros está en adorar. Muchas veces, hoy en día las iglesias dicen que adoran a Dios, pero adoran a Dios a su manera, a la manera como yo creo adorar a Dios, y no a la manera que Dios me está enseñando en su palabra, que debemos de adorarle a Él. Continuemos con el siguiente. Fuimos creados para amar. El ser humano busca el amor, busca amar y busca ser amado, porque es una necesidad de nosotros. O me puede decir alguno de ustedes, hay personas que no tienen amor, porque vemos tantas personas que cometen crímenes sin piedad y matan a personas hoy en día sin tener un remordimiento en ellos. Pero aunque sea un poquito, se aman ellos mismos, porque el amor está en ellos. Fuimos creados para amar. Aunque sea un poquito, todavía hay ese amor en un ser humano que hace ese tipo de cosas. Fuimos creados para amar. Como dice ¿cómo sabemos que amamos a Dios? ¿Cómo sabemos que nosotros, si profesamos decir yo amo a Dios, cuál es la clave, la señal que encontramos en la palabra del Señor, que yo puedo decir amo a Dios? Él lo amó primero, pero una señal que lo dice Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces yo no puedo decir que amo a Dios si yo no guardo los mandamientos del Señor. Yo puedo decir yo amo a Dios, pero eso me lleva por amor a guardar su ley, su palabra, ¿verdad? Por amor a Dios. Entonces estas cosas vemos que el ser humano empezó a desviarlas a otra dirección, no a la dirección que correspondía a Dios. El otro, fuimos creados para tener compañerismo. El ser humano no fue creado para estar solo, fue creado para tener un compañero o una compañera. Dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haría una ayuda idónea. Y le hizo a Eva, ¿verdad? Y desde entonces él tuvo una compañera. Nosotros buscamos, cada uno de nosotros buscamos una compañera, o las damas buscan un compañero, porque no fuimos creados para estar solos, fuimos creados para tener compañerismo entre nosotros y Dios. Pero el compañerismo que había con Adán y Eva en el jardín del Edén, esto se fue perdiendo. Ya las personas hoy no buscan a Dios, no buscan tener una relación con Dios,
Es bien difícil cuando usted va y les habla a una persona y les dice vamos a la iglesia, y se niegan porque muchas veces piensan de que tienen que dejar aquellas cosas que a ellos les gustan, que les hace sentir bien, que les agradan. Y por eso llegamos al punto donde la Biblia nos dice que muchos dirán a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pero fuimos creados para no estar solos, sino para tener compañerismo. Y la otra es que fuimos creados para vivir eternamente. El Señor le dijo en el mandamiento que le dijo a Adán y Eva: si comes del árbol de la sabiduría, de la ciencia, del bien y del mal, ciertamente que morirás. Entonces ahí que nos dice este versículo, nos dice que fuimos creados para vivir eternamente. Si ellos no comían del árbol, del fruto que Dios les estaba prohibiendo, ¿qué hubiera pasado? La muerte no hubiera entrado a la humanidad, la muerte no hubiera pasado a nosotros y viviéramos eternamente. Pero hay algo bien importante que yo quiero decir esta mañana. Eso de vivir eternamente está en nosotros, y el ser humano busca el vivir eternamente, pero no lo busca, como dijimos, en la dirección donde verdaderamente va a encontrar esta inmortalidad. El ser humano hoy en día busca la inmortalidad, pero en otras fuentes. Busca el vivir eternamente. Hay sectas hoy en día que hacen todo tipo de cosas, creyendo de que de esa manera ellos van a alcanzar la inmortalidad. Vemos en las noticias cómo estas personas que se ponen bombas, dinamita y todas esas cosas y van a lugares públicos donde hay mucha gente, estas personas tienen esa creencia de que si ellos mueren de esa manera, ellos van a reencarnarse en otro ser, en otra criatura. Y entonces muchas veces por eso es que ellos hacen eso, porque no creen que ahí es su final. Ellos piensan que van a reencarnarse en otro ser o en otra criatura, y así van a ir prolongando su vida eternamente, o sea que no van a morir. Creen en la inmortalidad del alma, y el Señor nos dice que no hay inmortalidad del alma, porque dice: el alma que pecare, esta morirá. ¿Ok? Pero también nos da una salida a este problema, que dice el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque él tenía la bendita esperanza de que cuando Cristo viniera por segunda vez, él iba a ser levantado, resucitado, transformado para vivir esa eternidad por la cual fuimos creados al principio de la creación. Entonces nosotros no debemos de buscar. Hoy en día también vemos en la televisión los artistas que buscan todo tipo de argumentos, de cosas para poder prolongar su vida. Si tiene 60 años quiere verse de 30 y hace todo tipo de cosas. Se hace cirugías para verse de menos edad. Piensan de que con ese tipo de cosas van a prolongar su vida, su existencia. Y saben, mis hermanos, nosotros por nuestra propia cuenta no podemos alargar ni tan siquiera un segundo de nuestra vida, porque nuestra vida depende de Dios, solamente de Él. Seguimos. Fuimos creados para ser felices. Eso es el propósito de nosotros. Nosotros buscamos la felicidad, buscamos el formar un hogar con nuestra familia, nuestra pareja, nuestros hijos, y buscamos la felicidad. Pero en este mundo la felicidad que se nos ofrece es una felicidad falsa, pasajera, que nosotros podemos estar felices, pero a la vez viene que aquello que estamos hablando, la muerte, muere un ser querido en nuestra familia. Eso es algo difícil. Eso es algo duro para nosotros, porque no fuimos creados para morir. Eso los impacta en nuestra vida. Es algo duro. Pero nosotros podemos hallar consuelo en el Señor. Podemos hallar felicidad en el Señor. Esa felicidad solo la encontramos en Cristo Jesús. Porque no importa, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Pero si entregamos nuestra vida al Señor, solo en Él nuestra vida está segura. El mundo nos puede ofrecer todo lo bonito de este mundo, las maravillas de este mundo, pero todas estas cosas, en realidad, todas estas cosas no convienen. Las cosas que el mundo nos ofrece, todas nos son permitidas, pero no todo conviene. Y nosotros, dice el apóstol Pablo: yo no me dejaré dominar de ninguno. Habían otros ejemplos que quería poner, pero vamos a avanzar un poco más rápido. Nosotros como cristianos, cuando decidimos seguir en el camino del Señor,
debemos de vivir la vida que a Dios le agrada y no la vida que a nosotros nos gusta vivir. Si nosotros como siervos del Señor decidimos caminar en los caminos del Señor, vamos a vivir la vida que a Dios le quiere que vivamos y no la vida que nosotros queremos vivir. Dice, quiero invitarlos a leer en Marcos 8:34. Y aquí quiero que notemos un llamado que el Señor Jesús nos hace a cada uno de nosotros. Seamos discípulos del Señor o no seamos discípulos del Señor. El Señor hace este llamado a todo el mundo, a todas las personas, sean sus discípulos o no, porque Él quiere que todos lleguemos a ser sus discípulos. Dice así: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si nosotros decidimos caminar en los caminos del Señor, debemos de tomar nuestra cruz y seguir al Señor y hacer la voluntad de Él y no nuestra propia voluntad. Por eso dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Pero ¿qué nos dice al principio del versículo? Dice: y llamando a la gente, también dice: y a sus discípulos. ¿Qué nos está a entender este pasaje? Que el Señor Jesús, toda la gente que a Él le seguía, no eran sus discípulos. Andaban muchos ahí que no eran discípulos de Jesús, pero el llamado Él se lo hizo a las gentes y a sus discípulos. Entonces, el llamado de hoy en día sigue en pie. El Señor sigue llamando a cada persona hoy en día. Dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Entonces, el llamado hoy es para nosotros como discípulos del Señor, que tomemos esa cruz y sigamos al Señor y que vivamos la vida que Dios quiere que vivamos, no la que nosotros queremos vivir. Y también aquellas personas que no conocen a Jesús, ese es el llamado que el Señor los está haciendo en esta hora. Él quiere que nosotros dejemos de seguir y de alcanzar estas cosas que hemos visto: la adoración, el amor, la felicidad, la vida eterna, que dejemos de buscarla en otro rumbo, en otras cosas que jamás nosotros las vamos a encontrar. El único que nosotros podemos encontrar todas estas cosas es en la persona de Jesucristo, en la persona de Jesús. Él es el único quien verdaderamente nos puede dar todas estas cosas, por las cuales nosotros fuimos creados y por la razón de que nosotros estamos aquí hoy en este día. Hoy es la oportunidad de que los amigos que han tomado la decisión de venir a este lugar, a la casa del Señor, no han estado aquí por casualidad. El Señor sigue haciendo este llamado a aquellos que son discípulos y a los que no son discípulos, para que vengan a la familia de Él, para que Él te diga: ven a mí y yo te daré todas estas cosas que tú estás buscando. Y te dice que no las vas a encontrar en otro lugar, solo las vas a encontrar en mí. Entonces el Señor nos está haciendo este llamado como hijos de Dios y como visitas que estamos aquí. La decisión es de nosotros. Todas las cosas que son lícitas, todas las cosas que son permitidas, ¿verdad? La decisión es en nosotros. Dios nos da esa libertad de elegir si queremos amarle a Él o si no queremos amarle a Él. Si queremos caminar por el camino del Señor o no queremos caminar por los caminos del Señor. Ya para terminar, solo quiero que nosotros notemos el ejemplo del Señor Jesús. Lo pueden ver acá. Cristo Jesús nos da ese ejemplo y nos dice: no busco hacer mi voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Como hijos de Dios, nosotros no debemos de buscar hacer nuestra propia voluntad y no debemos de hacer las cosas a nuestra manera, sino a la manera que Dios quiere que las hagamos. Como lo dice Jesús: no busco hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora la pregunta es: ¿y tú? ¿Qué voluntad estás siguiendo? ¿La de Dios o la tuya? ¿Qué voluntad estamos siguiendo? Es hora de que examinemos nuestra vida. ¿Qué voluntad estoy siguiendo hacer? ¿Mi voluntad o la voluntad de Dios? Tenemos la decisión en nuestras manos,
en nuestra propia vida, de decidir qué voluntad queremos hacer y dónde queremos pasar nuestra eternidad, porque hay una eternidad que la Biblia nos habla. Y esa eternidad solo se encuentra en Cristo Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Jesús. Nadie viene al Padre si no es por mí. La decisión está en nosotros, el decidir servir a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro amor, guardar su palabra, guardar su ley por amor a Dios. Termino con este versículo. El que hace la voluntad de Dios se encuentra también acá, primera de Juan 2:17. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora la invitación que yo hago, no quiero terminar sin hacer esta invitación. Tú quieres permanecer para siempre. Tú quieres que tu vida simplemente no deje de ser, sino que el Señor prolongue tu vida por la eternidad por la cual tú fuiste creado. Hoy es la oportunidad que el Señor te da de decir: Señor, yo quiero hacer tu voluntad y yo quiero permanecer para siempre. Cuando tú vengas, yo quiero estar listo, yo quiero estar preparado para recibirte en las nubes de los cielos, cuando seremos todos transformados y recibiremos al Señor. La decisión está en tus manos. Quiero preguntar, ¿hay alguien aquí que ha sentido el llamado del Señor, que ha andado buscando todo este tipo de cosas? La adoración, que ha estado adorando, pero no a la manera que Dios quiere, que ha estado buscando el amor, pero el amor que el mundo ofrece es un amor pasajero que se termina, más el que Dios nos ofrece es por la eternidad. Si tú has estado buscando la felicidad, si tú has estado buscando el gozar de las cosas, de las bellas cosas que Dios nos ha dado, pero a tu manera, es tiempo de que ahora puedas tomar una decisión y de buscar estas cosas como Dios verdaderamente quiere que las busquemos. Yo quiero preguntar si hay alguien que quiere en este día ponerse de pie para que oremos por él y de decir: Señor, yo quiero entregar mi vida a ti, porque tú me has hablado y yo no soy feliz. Yo no soy feliz sin ti y yo quiero buscar esta felicidad en ti. Quiero preguntar, ¿hay alguien que quiere entregar su vida al Señor? Lo puede hacer. No pensemos en las cosas que vamos a dejar del mundo que a nosotros nos gusta, porque todo lo que nos gusta no quiere decir que eso sea bueno para nosotros. Muchas veces el orar, el ayunar, el vivir una vida de santidad nos puede parecer aburrido, pero esas son las cosas que a nosotros nos pueden prolongar nuestra vida y vamos a poder permanecer para siempre. Amén. ¿Hay alguien que quiere hacerlo? Y para que nosotros, yo pueda orar por él. Es la oportunidad que nosotros tenemos. No sabemos el mañana, solo Dios conoce el mañana. Solo Dios sabe si vamos a tener o vas a tener tú otra oportunidad de aceptar al Señor en tu corazón. Ábrele la puerta de tu corazón al Señor para que Él pueda entrar. El Señor es tan grande que todo el mundo no lo puede contener, pero a la vez es tan pequeño que puede entrar a tu corazón y puede cambiar tu vida para siempre. Amén. ¿Hay alguien que lo quiere hacer? Pues se puede poner de pie y vamos a orar. El Señor pueda bendecir a este hermano que toma una decisión importante en su vida, porque el Señor, eso es lo que quiere para nuestras vidas. Él quiere darnos vida y quiere darnos no la vida como el mundo lo ofrece, sino que quiere darnos vida y vida eterna. Depositemos nuestra vida en las manos del Señor y Él será el que tendrá el cuidado de cada uno de nosotros. Quiero terminar con una oración. Inclinemos el rostro para orar. Padre nuestro, Señor, gracias te damos por tu palabra. Sabemos que es luz a nuestros pies, es lumbrera a nuestros caminos, para alumbrar en esta oscuridad que vivimos, para alumbrar en las tinieblas que hay, Padre. Te pedimos, Señor, de que tu Espíritu Santo sea derramado en cada corazón, Señor, que cada una de las personas que aquí nos visitan en tu santo templo, en este día santo, Señor, que puedan salir llenos de tu Espíritu Santo y que, Padre, que puedan probar contigo, Señor, y yo sé que tú no defraudarás a ellos.
tú, Señor, llenarás cada uno de los vacíos que hay en el corazón de cada uno de nosotros, mi Dios, porque tú sabes las cosas de las cuales nosotros tenemos necesidad y tú suplirás cada una de esas cosas. Ayúdanos, Señor, a buscar estas cosas, pero en la dirección correcta, en la dirección que nos lleva a ti, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Que para ti sea la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga. Para terminar, vamos a cantar el himno 34 momentos así por tu vida, por favor. Padre, gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias porque tú te has hecho presente. Gracias porque tu Espíritu Santo nos ha hablado. Señor, bendícelos este día. Que vayamos con la bendición del cielo de parte de ti. Llévanos con bien a nuestros hogares. Quédate en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Está grabando para ir.